Estamos viendo retos de fe. Y quiero decirle que es Dios, el autor de la fe, el Señor Jesús, va a tener que hacer varias cosas para hacernos crecer en fe. Hay una vía fácil, una vía difícil. Pero a final de cuentas las dos nos van a hacer crecer. Y Dios quiere que tú tengas una fe grande. Amén. Dios da una palabra a Jeremías. Y Dios le dice, Jeremías, porque dice, la palabra de Dios vino a Jeremías como hoy la palabra de Dios está llegando a ti. Así le habla a varios profetas, le dice, la palabra de Dios vino a fulano de tal. ¿Y qué hizo aquel profeta, aquel sacerdote? Recibió la palabra y por cuanto lo obedeció, quedó escrito. Y hay varios de ustedes que han recibido la palabra, la han creído, la han puesto por obra y quedó escrito, porque hay un libro que escribe tu nombre cuando recibes a Jesús, pero hay otro libro en donde están las obras que tú haces, obras de fe. Y yo quisiera que en ese libro se estuviera escribiendo muchas cosas que se hacen en esta iglesia. La iglesia somos tú y yo. Entonces ha de seguir escribiendo el Señor muchas cosas de las que tú has creído porque vino la palabra de Dios a tu vida. Amén. Entonces Dios le habla a Jeremías y le dice, mira, estos son los planes, mira, te sigo hablando, y luego le da visiones y le dice, ¿qué has visto? He visto un almendro, le dice Jeremías. Y le dice el versículo 12, bien has visto porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Otra traducción dice, eso significa que yo soy el que vigilo y ciertamente llevaré a cabo todos mis planes, los planes de Dios. Los quiere llevar a cabo a través de alguien que recibe la palabra. ¿Alguien de aquí está recibiendo la palabra? Entonces Dios tiene planes para todos aquellos que reciben la palabra. Y si tú lo estás recibiendo, dice, yo me voy a encargar y yo voy a vigilar de que se cumplan, dice Dios. Otra traducción parafraseada dice que Dios está buscando quien escuche lo que Él habla para que sucedan las cosas. No quisiera seguir leyendo lo que sigue de Jeremías, porque está hablando la misma situación que está pasando el pueblo de México. Dice, voy a levantar del norte una nación grande, poderosa, y por causa de que no me buscaron, yo estoy preparando algo, pero yo te he puesto a ti como un profeta para que rápido hagas las cosas antes de que sucedan las tragedias. Entonces Dios está enviando la palabra de Dios a sus hijos el día de hoy, preparándote para que no suceda juicios de Dios. Se pueden detener si los hijos de Dios reciben la palabra y la ponen por obra. Así es de que Dios está hablándonos. Amén. Pero, ¿qué es eso de escuchar la voz de Dios? Escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Dice que produce fe, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. La fe viene por oír la palabra de Dios. Si tú estás escuchando la palabra de Dios produce fe. La fe es un espíritu. El Señor Jesús dijo, en Juan capítulo 6, versículo 64, dice el Señor Jesús, dice, la carne para nada aprovecha, pero las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Y si usted está escuchando la palabra, la está recibiendo, la cree en su corazón, es un espíritu y es vida. Y Dios quiere entregarnos hoy, el espíritu de la palabra se llama fe. Amén.
Así es de que Dios ha dado a cada uno una medida de fe. Pero no es suficiente. Hay que hacer algo nosotros. Por eso, hoy hay que preguntarle al autor de la fe qué quiere hacer con nosotros. Y quiero decirles, hoy la predicación espero que sea muy sencilla para que nosotros podamos entenderle. Y es todos, desde el pastor hasta la última persona que ha venido a la iglesia, todos vamos a aprender esto. Amén. Entonces aquí la escritura dice en Marcos capítulo 6 que Jesús fue a Capernaum, se llevó a sus discípulos, los estaba entrenando. Los discípulos pasaron un proceso de fe. Entonces entró en Capernaum. Capernaum era el lugar donde había nacido el Señor Jesús. No nació allí, ahí creció. Capernaum queda en Nazaret, al norte del mar de Galilea. Entonces llegó con sus discípulos y sucede algo. Quiero que me acompañes a leer Marcos capítulo 6, versículo 4 al 6. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Jesús está diciendo, ustedes no me están viendo como profeta, no me están honrando. Algo no está funcionando bien. No lo pellizquen, pobrecito. Versículo 5 dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniéndole sobre ellos las manos. ¿Por qué no pudo hacer muchos milagros Jesús? Versículo 6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas alrededor enseñándoles. Punto importante. La incredulidad es la falta de fe. Fe contra incredulidad. Pero si Dios nos ha dado una medida de fe a cada uno, sí tenemos fe. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Porque la fe se desarrolla por la enseñanza. Tiene que haber enseñanza de fe. Y si Jesús es el autor de la fe, Él enseñó a sus discípulos, quiere enseñarnos a nosotros. Entonces, me está diciendo que como había una incredulidad colectiva, les faltaba fe, porque los resultados que habían esperado no los tenían porque no tenían fe. Entonces, el antídoto contra el no creer es la enseñanza. Jesús fue a enseñar. ¿Para qué enseñaba? Para que tuvieran fe. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hoy yo quiero enseñar para aquellos que son incrédulos, para aquellos que tienen poquita fe, para aquellos que tienen más o menos fe y para los que tienen mucha fe. Porque esto es para todos. Sin enseñanza no va a crecer la fe. Así es de que es urgente que nosotros recibamos esto hoy. ¿Lo estamos recibiendo? Ahora, solamente he leído algunas cosas. Pero siempre que Jesús está hablando de la fe o de la incredulidad, habla de una incredulidad colectiva, pero también habla de una fe colectiva. ¿Cómo una fe colectiva? Cuando se trata de mi fe, es que Dios me quiere relacionar con los demás. Por eso dice el Señor Jesús, si no perdonan, no va a funcionar su fe. Y quiero que me acompañe a Lucas capítulo 17, versículo 3 y 4. Dice, mirad por vosotros mismos. El Señor Jesús quiere que nos analicemos, que nos chequemos. ¿Cómo estamos? ¿Qué hemos hecho? ¿En dónde no hemos avanzado?
Dice, miren por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónalo. Quiere decir que tenemos que tener una relación. Porque los que no tienen fe se quiebran bien fácil. ¿Cuándo me quiebro bien fácil? Cuando yo no veo por mí mismo, pero a checarme. Y luego dice, versículo 4, y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volverá a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. La fe va a funcionar cuando tenemos buenas relaciones. Hay personas que no tienen buenas relaciones, quiero decirte, de hecho no tienen fe. Si la palabra de Dios produce fe, la palabra de Dios dice, haz a los demás lo que quisieras que hicieran contigo. Esa es la regla de oro. Por eso hoy estamos siendo reeducados en la fe. ¿Por qué? Yo les dije que hay 2 vías. O aprendo por enseñanza o aprendo porque Dios va a permitir. Y déjenme se los digo, Dios va a permitir retos que te van a obligar a crecer. Lo quieras o no, vas a crecer. ¿Eres hijo? Pues vas a crecer. Es como cuando tus hijos les dices, vas a ir a la escuela. No quiero ir a la escuela. Pues vas a ir a la escuela. Pues no quiero ir. Pues vas a la escuela porque vas. Así es Dios. Hoy vinieron a la escuela y quiero que vengan a la escuela. Y es que no quieren, pues van a la escuela. O van a ser enseñados o se van por el lado más difícil. Así es de que está diciendo, perdonen. Pero en el contexto, el versículo 5 dice que los discípulos le dijeron, aumentanos la fe. Señor le estaba hablando de la relación entre los demás y los discípulos se dieron cuenta, es que necesitamos que tú nos aumentes la fe. Entonces el Señor Jesús les dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le pueden decir a este sicomoro, quítate y échate en el mar, porque esos son los siguientes versículos, el versículo 6, 5 y 6. Entonces el Señor les dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrán decirle a este sicómoro, desarráigate y échate en el mar, y os obedecerá. Pero aquí hemos malentendido que la fe es como un granito de mostaza, chiquito, y que así con eso es suficiente. No, quiero decirles no. Ya he leído varias traducciones y no es así. Qué padre que tengamos fe como un grano de mostaza, pero nuestra responsabilidad es que se desarrolle. Porque los retos que vienen delante de nosotros los siguientes meses, días y años, los vamos a poder vencer del tamaño de tu fe. Y hoy tiene que crecer tu fe. Si tu fe es grande, grandes retos vienen. Si tu fe es pequeña, te vas a quedar detenido. Quiero decirle, si Dios estaba hablando de una incredulidad colectiva, también está hablando de una fe colectiva y está hablando a esta iglesia. Hoy tenemos que entender, aprender, desarrollar fe para esta iglesia, para que crezca, se desarrolle. Entonces, si el autor de la fe hoy nos está enseñando, quiere que sepamos cómo funciona, cuál es el potencial que tienes dentro de ti, cómo lo puedes desarrollar y cómo lo puedes aumentar. Hoy necesitamos aprender, y es urgente para todos los que estamos en este lugar, desarrollar la fe que está dentro de nosotros. Tan sencillo como lo vamos a explicar hoy. Se presentan cosas bien difíciles en el futuro, pero quiero decirle, nada es imposible al que cree en el Señor. Y al que cree, todo sí le es posible. Pero todo va a ser posible siempre y cuando
tú creas con una fe desarrollada. Amén. Voy a leer dónde más habló el Señor Jesús sobre un grano de mostaza, y está en Mateo capítulo 13, versículo 31 y 32. Dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre toma y siembra en el campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Entonces hoy yo les voy a hablar de 3 tipos de fe. La fe como un grano de mostaza, pequeñita. Una fe desarrollada y una fe completa y madura. Es diferente. El Señor Jesús metió en un proceso y enseñó a los discípulos en cuanto a la fe. Estaban en la barca, tenían problemas, se estaban metiendo a su vida problemas, se desesperaron, dijeron nos vamos a ahogar, y hay gente que se siente que se ahoga. Y el Señor dijo, se levanta, reprende la tempestad y le dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? En otro momento en la barca, el Señor Jesús le dice, cuídense de la levadura de los fariseos, de los saduceos de Herodes. Y ellos empezaron, uy, nos está diciendo porque no trajimos pan. Y Jesús se voltea y les dice, hombres de poca fe, ¿por qué piensan así? Entonces, si sigues pensando igual, tu fe va a estar disminuida. Si sigues moviéndote por emociones, por miedo, tu fe se disminuye. Entonces hay un proceso, la fe tiene que entrar en un proceso. Entonces la fe se procesa. Y dice que es como un grano o una semilla. Para que esa semilla se pueda desarrollar, necesita primero el ambiente correcto. Yo no puedo sembrar una semilla de maíz en el Polo Norte. No va a funcionar, el ambiente no es el correcto. Quiero decirle cuál es el ambiente correcto para que se desarrolle la semilla de Dios. Los domingos, tus reuniones, tu lugar de oración, tu tiempo de lectura. Ese es el ambiente correcto. Cuando tú estás adorando. Pero la semilla no solamente necesita el ambiente correcto, necesita la tierra correcta, el agua y el sol. ¿Cuál es la tierra? La tierra somos nosotros, donde cae la semilla. La Escritura dice, en Hebreos capítulo 10, versículo 19 en adelante, dice que tenemos que entrar con libertad a la presencia, al lugar santísimo, por la sangre, la libertad que tenemos por la sangre de Jesús de entrar en el lugar santísimo. A través del velo, que es su carne, que fue ya abierto. Dice, tenemos la libertad de entrar, pero hay hijos de Dios que no han entrado, o dejaron de entrar, dejaron de escucharlo. ¿Y cómo puedo saber si los dejaron de escuchar? Por los resultados. Porque la fe debe de ir creciendo constantemente en toda la vida, porque el justo debe de vivir por fe todos los días de su vida. Pero la fe me hace que yo esté viviendo cosas sobrenaturales constantemente y cambios constantes. Pero si tú tienes una fe pequeña, los cambios se hicieron hace muchos años y ya no siguen funcionando los siguientes cambios, ya no cambiaron las cosas. Te quedaste detenido, no se desarrolló más. Se presentan problemas, te asustas, te enojas o abortas proyectos de Dios. Y hay gente que ya abortó proyectos de Dios. Y hoy te tengo una noticia. La fe, la medida de fe que Dios te dio es una semilla. Esa semilla, en la semilla está la información genética, el ADN, el potencial, la capacidad de desarrollo. En 1973, investigadores y arqueólogos israelíes fueron a un lugar llamado Masada.
Masada es un lugar y era una fortaleza en donde se juntaron los judíos para defenderse del Imperio Romano. Pero como se juntaron en ese lugar, llevaron alimentos, agua, para poder durar. El asunto es que en 1973 descubren, escarban y encuentran algunos recipientes, vasijas, con semillas. Eran dátiles, pero estaban las semillas de los dátiles. Esto sucedió en el año, cuando lo de Masada, el año 73. O sea, casi 2000 años estaban las semillas ahí. Entonces descubren esto y sacan las semillas y las ponen en el ambiente correcto, con el agua, los nutrientes, y se desarrollaron palmas. 2000 años y funcionó. En Canadá, unos jóvenes de una universidad empezaron a hacer unos trabajos de arqueología y encontraron que era una tribu que había estado en Canadá, y encontraron una vasija con un montón de semillas de calabaza. No sabían qué tipo de semilla porque se veían medias raras. Pero agarraron las semillas, las sembraron y calabazas grandes son los resultados de eso. O sea, más de 800 años y funcionó. Y así me encuentro que ha habido semillas que se han guardado con su potencial, que en el ambiente correcto han funcionado. Entonces la semilla necesita agua, sol, tierra y ambiente. Entonces el ambiente es la presencia de Dios. Y quiero decirle que aquí está la presencia de Dios, está el ambiente correcto. ¿Qué es semilla? Es tu fe, que algunos no la han desarrollado, sigue ahí latente, está dormida. Pero podríamos hacer que hoy detone para que lleve fruto y mucho fruto en tu vida. Amén. Y hay otros que la desarrollaron y la dejaron sin crecer. Quedó enana, pero quiero decirte, hoy se puede desarrollar. Amén. Porque estamos escuchando al autor de la fe cómo desarrollarla. La desarrolló en sus discípulos, sí, en nosotros también. La tierra correcta, dice ahí en Hebreos capítulo 10, dice, mantengamos sin fluctuar la profesión de nuestra fe, porque fiel es el que nos llamó. Considerémonos y estimulémonos al amor unos a otros, y tanto cuando vean que aquel día se acerca, Jesús viene pronto. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces algunos perdieron la costumbre de estar en el ambiente correcto para que se desarrolle su fe, sacando muchas excusas. Dicen que aman mucho a Dios, pero los hechos me dicen otra cosa, porque no hay compromiso. Entonces, quiero decirle, igual que los discípulos están pasando un proceso de fe, por eso es bueno que hayan venido hoy. Porque hoy Dios quiere dar un toque. No estamos clasificando, ni condenando, ni juzgando nada. Lo que estamos es siendo enseñados por la palabra. Jesús sí les llamó la atención por su poca fe a los discípulos. ¿Tenían fe? Sí. ¿Cuánta? Poquita. ¿Qué necesita? El agua de la palabra, el ambiente de su presencia, la comunión o la fe de unos con otros, porque también escuchamos testimonios y he estado escuchando unos testimonios de gente que está aquí, que yo digo, wow, qué bonita fe tienen. Varia gente de aquí. Así es de que Dios quiere hacer algo. O sea, no es una semillita, tiene que ser un árbol. Mateo capítulo 17, versículo 18 al 20. Dice, reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Entonces el Señor Jesús se fue con 3 de sus discípulos al monte de la transfiguración. Cuando descendió, estaba un papá desesperado, que su hijo estaba endemoniado,
lo quería ahogar, caía en el fuego y entonces le dice, Señor, si puedes, sana a mi hijo. Dijo, pues si puedes, pues al que cree todo le es posible. Dijo, creo, ayúdeme en mi incredulidad. Llévame con el muchacho. Y dice que reprendió Jesús al demonio, salió del muchacho y quedó sano desde aquella hora. Vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte diciendo, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieran la fe como un grano de mostaza y le dijeran a este monte, pásate de aquí y se pasará y nada se os será imposible, y nada les será imposible. Jesús no le está diciendo que no tenían fe, Jesús le estaba diciendo que tenían poquita fe. Y lo que necesitaban era desarrollarla. Mis hermanos, es tiempo de desarrollar nuestra fe. O la desarrollamos poniéndole atención y creyéndole al Señor y buscando cada día su presencia, buscando cada día el agua de su palabra y buscando cada día el poder conectarnos con los demás en la relación de hermanos. O Dios va a permitir algunas pruebas. O creces o creces. Sí, o sea, las pruebas nos van a venir haciendo crecer. Entonces, cuando nosotros recibimos a Jesús, a lo mejor tú tenías un problema de enfermedad, de problema matrimonial, con los hijos, de economía, salud. Cualquier cosa, nos acercamos, escuchamos de Dios, recibimos a Jesús y Dios te dio una medida de fe, pero por la fe de alguien que oró por ti, se desarrolló. Pasó algo, un milagro. Pero ahora tu responsabilidad es con Dios, comprometerte con Dios, seguir al Señor, buscarle día y noche, buscarlo en su palabra, orar y meterte en el proyecto de Dios de iglesia. Y eso va a cambiar las cosas. Pero, déjenme les digo algo. En el mundo cristiano hemos malentendido, porque no nos dejamos enseñar y hemos malentendido sobre la fe y hemos descuidado que hay dos tipos de fe. Hay una fe personal que se tiene que desarrollar y hay un don de fe. El don de fe aparece en 1 Corintios capítulo 12, no lo busque, pero el don de fe es lo que Dios me ha dado, capacidad de Dios para bendecir a los demás, animarlos. Y la fe personal es mi responsabilidad para desarrollarla en la presencia de Dios, buscándole, aprendiendo de Él. Y siempre que se desarrolla mi fe, voy a vivir en lo sobrenatural. Pero hemos malentendido el don de fe. El don de fe vino sobre mi vida y entonces venían personas a buscarme porque estaban metidas en problemas, sobre todo económicos. Lloraba por ellos y les daba palabra y los animaba y decía palabras que Dios me ponía. Y suceden tantos milagros en la vida de esta gente que me encantaría decirles los testimonios, están impactantes. Y salían adelante y yo todo amolado, endeudado, no me alcanzaban las cosas. Digo, ay Señor, ¿cómo es que yo puedo orar por otros y suceden milagros y a mí no pasa? Y luego empezaba a orar por enfermos y un montón y puedo escribir un libro sobre sanidad. Porque el don de fe que vino sobre mi vida era para bendecir gente, sanaba gente, salían adelante. Y yo, tronado. Una gripa y sentía que estaba estirando la pata. Y le pregunto, Señor, ¿por qué no me funciona? Si yo oro por la gente y sucede. Dice, porque tú estás usando tu don de fe, pero no estás usando la fe propia, que no la has desarrollado. Y la tienes que desarrollar metiéndote a mi presencia. Pero te voy a avisar qué es lo que estorba el desarrollo de la fe personal. El desarrollo de la fe personal
lo estorba el orgullo, la falta de obediencia y la falta de atención. ¿Cómo puedo obedecer si no escucho? Y hay varios tipos de obediencia. Obediencia racional. Y, es una locura, yo no voy a hacer eso. Y Dios siempre habla, a veces, cosas que se nos hacen bien locas aquí. Pero también hay una obediencia en donde yo digo, me conviene, no me conviene, si obedezco, no obedezco, será, no será, y entonces dejo de obedecer. Eso va a quitar, no va a impedir que tu fe crezca. Es una fe condicional. La fe condicional es una fe cómoda. Quiero decirle, me he encontrado con un montón de hijos de Dios que han sido redimidos por la sangre de Jesús, cómodos, conforme al mundo. Es que tengo muchas cosas que hacer, es que no puedo, es que no tengo tiempo, es que, ¿y por qué no cantan estas canciones y así no son las que me gustan a mí? Estamos bien conformes, así me gusta. Y están conformes. Ya no tienen retos, ya no quieren leer más, ya no quieren estudiar más, ya no quieren ir más adentro del corazón de Dios. Están conformes. Y les puedo decir quién está conforme, porque no han sucedido milagros ya en tu vida. Quiere decir, o me puede indicar que yo estoy conforme. Ya está bien así. Estoy muy contento con los milagros que hizo en 1987. Pues ¿y eso qué? ¿Ya de qué me sirve? Pero los milagros deben de ir día a día. Y tú tienes que despertar en tu fe. Yo creo que Dios quiere despertar esta fe. Pero hay otra fe, la fe incondicional. Y siempre que Dios nos habla de fe incondicional, es porque ha pasado un proceso en el crecimiento de fe. Y por lo general, cuando es una fe incondicional, Dios va a tratar con lo que más te interesa a ti y lo que más te puede doler. Porque un ejemplo de fe es el padre Abraham. Y el padre Abraham estaba creyéndole a Dios, caminó con Dios y batalló, porque era una fe racional, luego una fe condicionada, una fe cómoda, y luego lo llevó a la fe que era incondicional. Y entonces cuando ya estaba muy cómodo con su promesa, Isaac, ay, qué rico, qué padre, qué bonito. Y Dios le pidió a su Isaac, si no desarrollamos hoy nuestra fe, o le permitimos a Dios trabajar que nos desarrolle hoy para confiar plenamente en Él, probablemente vengan retos donde te van a sacudir. Pero lo primero que Dios va a hacer es tocar algo que a ti te interesa mucho y es la familia por lo general. Yo no puedo decir que tengo fe grande si tengo a mi familia toda amolada. Yo no puedo decir que he crecido en fe porque mi fe empieza en la casa. Porque dice que si no proveo para los míos, vengo siendo peor que un incrédulo. Ah, pero el don de fe, sí, pero incrédulo. Pero es que sí, Dios me usa para predicar la palabra. Podrás predicar bien bonito y pueden haber gente con muchos dones, pero su fe personal, fatal. ¿Cómo puedo ver? ¿Cómo está mi vida? Y si tu vida está detenida, si tú le has jurado a Dios amor eterno y que lo vas a servir, pero no estás haciendo eso, hoy Dios quiere activar esa semilla que ha estado latente por mucho tiempo y que te des cuenta que hay un potencial en tu vida. Amén. ¿Estamos aquí todavía? Así es de que hoy Dios quiere desarrollar eso. La fe se desarrolla a través de la obediencia.
Se va a desarrollar. Santiago capítulo 1, versículo 20 al 25. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada. O sea, dice, desechen toda inmundicia y abundancia de malicia. Dejen de estar pensando, alguien le dijo algo del pastor de mi vida. Ya me conoce, por eso está diciendo eso. Oye, dejen de pensar mal. No, pues si lo está viendo porque a lo mejor hice un gesto. No, dejen de estar pensando mal y reciban con mansedumbre la palabra que está siendo implantada el día de hoy. Amén. Esa palabra puede salvar tu alma. O sea, no es tu espíritu, tu alma. Porque hay quienes están desanimados, abollados, flacos, ojerosos y sin ilusiones. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Mis hermanos, el peor enemigo puede ser tú mismo. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. El que te puede estar engañando es tu corazón. Y tú, tengo la fe que mueve montañas. Sí, pero ¿cómo está tu vida? Sí, he orado y milagros han sucedido. ¿Y cómo estás tú? Y Jesús quiere que te centres primero en ti para que después bendigas a los demás. Amén. Amén. Como dijo aquella canción, hoy voy a cambiar. Sí, ¿verdad? Versículo 23. Lupita, ¿verdad? Era Lupita D'Alessio. La hermana Lupita D'Alessio ahora. Porque si alguno es oidor de la palabra, ¿oidor de qué? ¿Alguien está oyendo la palabra? No lo olvide. Como el gansito, recuérdala. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Y hay quienes ya se olvidaron de cómo son en la presencia de Dios. Y todos los que están en este lugar son alguien tan valioso para Dios y que tienen un potencial de parte de Dios porque Él ya les dio su espíritu y espíritu de fe. Pero hay quienes se olvidaron de ese llamado y de ese potencial y se olvidaron de que son hijos. Sí lo consideraron un tiempo, pero dejaron en el desarrollo. Versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que haces. Y Dios quiere que seas tú bienaventurado en todo. Pero ¿qué tienes que hacer para ser bienaventurado en todo lo que haces? Oidor y hacedor. Oidor y hacedor. Gente con compromiso con Dios. Amén. Así, tú puedes escuchar del cielo si es que tú no entras al cielo. Es del cielo como escuchamos la fe. Hoy yo te estoy implantando la palabra, enseñando o reeducando la fe. Pero yo te estoy dando la palabra, ahora lo que yo te estoy pidiendo es tú métete al cielo. Y dejaron de escuchar algunos las cosas del cielo. Y algo que afecta la fe es el orgullo. Porque hay quienes están hablando del cielo sin haber entrado. No han entrado al cielo o no han tenido una experiencia con el cielo. No estoy diciendo que no hayas nacido de nuevo. No estoy diciendo que no seas hijo de Dios. Es que necesitamos estar visitando la presencia de Dios. Y ahí escuchamos. Y una cosa es la fe que yo estoy produciendo, o la palabra está produciendo a través de mí. Y otra cosa es desarrollar tu propia fe. Porque si tú no estás desarrollando tu propia fe, tú no puedes depender de la mía.
aunque yo voy a orar por ti hoy, como lo hizo Jesús por Pedro. Le dice, Pedro, Pedro, hoy el diablo te ha pedido para zarandearte como se zarandea el trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y yo no quiero que la fe de nadie falte aquí. Por eso hoy estamos enseñando cómo poder hacer que crezca. Quita el orgullo. Aprende a obedecer incondicionalmente, aun por loco que se note. Entonces, humilde y obediente. Amén. Humilde y obediente. La otra cosa que puede impedir que tu fe se desarrolle es que tú no mueras a ti mismo. Yo no puedo entrar al cielo si no he muerto a mí mismo. Muerto a mí mismo es al ego. Quiero decirles, la carne quiere hablar más del cielo que lo que el mismo cielo está diciendo. ¡Oh, el cielo! Y todo para que me aplaudan. Eso no funciona así. Es una fe falsa. Pero yo quisiera que esta iglesia pudiera tener más experiencias con el cielo. Se lo dice a alguien que no tengo temor de Dios. He experimentado la presencia de Dios. He estado en otro lado. No sé si muerto o vivo, no sé cómo. He escuchado cosas que no sé explicar. La alabanza, por favor. He podido disfrutarlo. Porque me llevó a un momento donde pude entrar. No se puede entrar al cielo sin fe. Y no se puede adorar si no tienes fe. La adoración hace que tú puedas entrar ahorita al cielo. Y tienes la libertad de entrar por la sangre de Jesús. Ahorita, en este momento. Y lo que necesitamos es cuidar ya más esa fe. ¿Dónde la estás poniendo? ¿En dónde está la incredulidad colectiva o dónde está la fe colectiva? ¿Te has dado cuenta que puedes echar demonios o no? Tiene que crecer tu fe. Y no le tengan miedo a los demonios. No te puede tocar. Pero tu fe tiene que crecer. Entonces Dios va a poner retos. ¿Por qué mejor no nos los ponemos nosotros? Antes de que nos los ponga el Señor. Y así podemos hacer crecer la fe. Y uno de los retos de esta iglesia es multiplicarlos. Para eso tenemos que morir a nosotros mismos. Debemos dejar el orgullo. Y tenemos que aprender a obedecer. Dios sigue hablando. ¿Cómo puedo obedecer si no escucho lo que Dios dice? Yo quisiera que escucharas lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia. Escucha lo que el Espíritu Santo. Yo les voy a pedir que cierren sus ojos. Si tú quieres estar parado, hincado, sentado, como tú quieras, yo les voy a pedir cierren sus ojos. Le voy a pedir a los muchachos que empiecen a adorar. Pero hay una voz más allá de la voz de los muchachos y hay una voz o un sonido más allá de los instrumentos. Es un sonido del cielo que está entrando y ministrando a cada uno. Hoy Dios te quiere hablar en lo personal. Qué alegría que nos acompañó. Es hora de poner manos a la obra y obtener sus promesas.
Si necesita ayuda, consejo y oración, estamos para servirle. Acompáñenos a nuestros servicios los domingos a las 9 de la mañana o a las 11:30 de la mañana. Lo esperamos con los brazos abiertos en su casa, Monte Sión.